Muy buenos días, mi nombre es Mario Granda y en esta oportunidad les voy a presentar la ponencia titulada La estética de la fealdad en Manuel González Prada. El año pasado se han cumplido los 100 años del aniversario de la muerte de Manuel González Prada, escritor muy importante en nuestra tradición y que aún nos ofrece muchos aspectos aún por descubrir, por leer y por compartir. La intención de esta charla consiste en presentar un aspecto que poco a poco en los últimos años ha estado llamando cada vez más la atención y que es también una fuente de gran interés para los estudios literarios. Me refiero específicamente a la retórica de los ensayos de Manuel González Prada. Mucho interés ha despertado la obra de González Prada en diversos campos. Por un lado se dice que es un escritor, pero no deja de estar cerca la palabra filósofo, no deja de estar cerca la palabra ideólogo o político. Es así que actualmente se pueden encontrar estudios sobre él que provienen desde la sociología, desde la ciencia política, desde la filosofía. Esto es muy interesante porque definitivamente se trata de un personaje que fue testigo y que también fue un intelectual que reflexionó sobre los problemas, ¿no?, que acontecieron al Perú a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero, por otro lado, habría que pensar cuál es el lugar de los estudios literarios en todo este tema. Si González Prada es un escritor, pues hay que hacernos la pregunta otra vez. Gran parte de los estudios se ha dedicado pues a lo que es especialmente literario en su obra. Nos referimos a su poesía. Desde hace mucho tiempo, ¿no?, este es un interés de la crítica. Sin embargo, también existe otro gran campo de textos, gran corpus, que son los ensayos. Y hay que, por lo tanto, tratar de reenfocarnos, ¿no?, en cómo es que funciona esa palabra de escritor en González Prada. Estamos hablando de una persona que despertó la admiración de muchos en su época, por la pasión con la que defendía sus ideas. También despertó, también tuvo muchos enemigos, pero estamos hablando de un escritor que fue bastante admirado por las nuevas generaciones de escritores peruanos. Me refiero a Abraham Valdelomar, a César Vallejo, a José Santos Chocano. Entonces, la pregunta es, ¿a qué escritor admiraban estos futuros grandes poetas? Tal vez parte de la respuesta no solamente está en su poesía, sino también en su obra ensayística, en la forma de esta obra ensayística. Si queremos hablar de los ensayos de González Prada, pues tenemos tres grandes épocas. Podemos hablar de una primera que está pues identificada por la publicación del libro Páginas Libres, que es la recopilación de los ensayos que él escribió en la década de 1880, posterior a la guerra con Chile. Estos ensayos se caracterizan por algunos temas concretos, como el patriotismo, el antichilenismo, la producción literaria y otros aspectos. Y luego tenemos una segunda fase, que es la que se produce después de su retorno al Perú. González Prada viaja a París una larga temporada, también pasa años en España, alrededor de 4 o 5 años, y vuelve al Perú en la época del gobierno de Nicolás de Piérola. En este momento, él se desliga, ¿no?, del círculo literario y también de los movimientos a los que él había pertenecido anteriormente y se acerca a la corriente del anarquismo, ¿no? Se interesa más por la lucha obrera, por la condición social, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no?, de
del país, ¿no? Sobre las diferencias de clases, y es así que su discurso empieza a entrar por un camino más radical. Fruto de esta segunda época es el libro Horas de Lucha, que es en el que nos vamos a centrar básicamente. Luego viene una tercera fase que no está específicamente representada por un libro, me refiero a los libros que él publicó en vida, sino más bien a una gran cantidad de artículos, discursos, panfletos que él publicaría en diversos medios de comunicación, algunos que él financiaba, por ejemplo como Los Parias, u otros que pertenecían a los círculos de los primeros sindicatos de obreros de la época. Esta tercera parte de la obra ensayística de González Prada fue recopilada posteriormente por Alfredo González Prada, su hijo, y Luis Alberto Sánchez. Esto fue recién en los años 30. González Prada fallece en 1918 y es recién en 1930 que los lectores tienen mayor acceso a estos textos. Bueno, entonces tenemos un acercamiento cronológico a los ensayos, pero también podemos hablar de un acercamiento a los ensayos por su misma forma, por el género. Es interesante, y esto lo apunta el profesor francés Delon. Es interesante recordar que González Prada en ningún momento utiliza la palabra ensayo. Él adopta este género del comentario, ¿no? Del artículo, ¿no? En los medios peruanos, también en los medios europeos, y crea su propia forma, ¿no? También sabemos que muchos de estos artículos o ensayos fueron antes discursos, por lo cual muy probablemente pasaron por una etapa de reescritura, si no importante, al menos significativa en algunos aspectos o términos. Entonces es importante señalar eso, lo menciono porque también hay una evolución en la manera como es que González Prada produce estos textos. Por ejemplo, todavía en Páginas Libres y Horas de Lucha se observa este interés por crear textos, ¿no? medianamente amplios y claros, expositivos, ¿no? Pero posteriormente, en los años, entre el año 1900 y 1910 hasta 1918, el tema o la manera como es que él escribirá sus textos es diferente, ¿no? Según Delon, los textos adquieren un carácter más panfletario, ¿no? Y eso significa pues, que se trata de textos que están más relacionados con el contexto político, que quieren tener un objetivo concreto respecto a lo que reflexionan y lo que dicen, ¿no? Hemos hablado de los ensayos, un poco de la genealogía. Hemos dicho también que, bueno, y creo que es importante señalar que González Prada solo publicó estos dos libros de ensayos, llamemos así, en vida, ¿no? Que son Páginas Libres y Horas de Lucha. Los otros son póstumos, ¿no? Pero también es importante hablar de sobre cómo han sido leídos los ensayos, ¿no? Quiero decir, cómo es que el público los recibió, ¿no? Los procesó y cómo se difunden. En gran medida, la manera como los leemos ahora también se debe a cómo es que estos primeros lectores entendieron estos textos y cómo se ha querido que se lean. Entonces, aquí creo que es importante señalar algo que tal vez ustedes ya pueden percibir o ya perciben de la tradición.
es, por ejemplo, la importancia que tiene el libro Páginas Libres, o el significado, la difusión, mejor dicho. Este es el libro más difundido, más leído, más mentado, ¿no? Tiene los famosos discursos de discurso en el Politeama, Grau, libertad de escribir, propaganda y ataque, ¿no? Entonces, estos son los ensayos, digamos, oficiales de González Prada. Pero no sucedió lo mismo con Horas de Lucha. Si bien tiene muchas ediciones, al parecer este segundo libro, publicado en 1904, pues tiene 1908, perdón, ha tenido también cierta resistencia, ¿no? Si ustedes revisan el índice de Horas de Lucha, percibirán de repente un tono costumbrista, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene ensayos que se titulan Nuestros aristócratas, Nuestros conservadores, Nuestros liberales, y así sucesivamente. Pero, bueno, más allá de esa parte, de ese factor, se trata de un libro que, a diferencia de Páginas Libres, realmente ahonda significativamente en su crítica, y es una crítica pues ya de carácter mucho más punzante que las de Páginas Libres. Páginas Libres se defiende, o bueno, se populariza en el público peruano de finales del siglo XIX y siglo XX por su antichilenismo, por su nacionalismo, pero los valores de Horas de Lucha son diferentes, ¿no? Él más bien se dedica a criticar la Iglesia, ¿no? Se dedica a criticar a la clase dirigente en el ensayo Nuestros beduinos, así es como los llama, a la clase política, ¿no? También critica las costumbres, ¿no? Por ejemplo, critica la glotonería, ¿no? De los limeños, y de esa manera, pues, aunque habría que profundizar un poco más en el proceso de recepción, es probable que estos aspectos hayan recibido una resistencia, ¿no? Del lector letrado, ¿no? Del lector oficial, podríamos decirlo, y es por eso que Páginas Libres es el que prevalece. Ahora, también hay que tener en cuenta, como ya lo estaba mencionando antes, que nuestro acercamiento en general a la obra de González Prada, o todavía todos los textos de González Prada no se tienen adecuadamente, no están adecuadamente ordenados, pues quedaron muchos manuscritos, hay prólogos que él escribió para otros libros, hay obras de teatro, hay una gran cantidad, ¿no? de material que incluso a veces nos produce ciertas dificultades para poder ubicar la fecha en que fue escrito determinado texto. Un caso, por ejemplo, muy concreto, es el de la poesía, ¿no? González Prada casi no publicó poesía en vida, más bien se la publicaron, lo obligaron a publicar, y su obra literaria, su obra poética en verso, se conoce posteriormente, ¿no? Póstumamente. En resumen, podemos decir que ha prevalecido siempre ante la obra de González Prada un acercamiento al ensayo más que a otros géneros literarios suyos, ¿no? Y que en el campo del ensayo lo que más ha prevalecido es esa lectura desde lo que significó Páginas Libres en la tradición literaria e histórica peruana, ¿no? Como si González Prada pues solo hubiera publicado ese libro, ¿no? Y ese libro se proyectara en el resto de su obra, sea radical, sea anarquista, ¿no? Sea anticatólica, etc. Entonces, lo que
Queremos en esta oportunidad más bien volver, ¿no?, sobre este campo, ¿no?, específicamente volver a la parte literaria, ¿no?, pero en esta ocasión no acercarnos a la poesía, sino más bien al ensayo, ¿no?, y preguntarnos cuál es la parte literaria de los ensayos. De hecho, hay muchas maneras de encontrar esto, ¿no?, y actualmente ya se acepta, ¿no?, esta calidad literaria del género ensayístico. En lo que nosotros haremos más bien es centrarnos en un aspecto muy particular, que es el tema de las metáforas, ¿no? Cómo es que González Prada utiliza y qué tipo de metáforas utiliza para transmitir sus ideas, ¿no? Generalmente estas metáforas más bien se conocen, ¿no? Son muy populares, ¿no?, algunas de ellas, pero al parecer no han sido todavía abordadas, ¿no?, en su dimensión poética. ¿Qué queremos decir? Que generalmente, y por lo que estábamos comentando antes, ha sido siempre el acercamiento hacia González Prada ha sido desde el punto de vista moral, ¿no? Él es el intelectual que hace la crítica, ¿no?, y quiere recuperar, pues, los grandes valores, y es por eso que ese tipo de lectura ha sobrevenido sobre gran parte de su texto, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos elementos literarios han quedado un poco marginados. El propósito es, entonces, recuperarlos. Nosotros nos vamos a centrar en textos que pertenecen a Horas de Lucha, el segundo libro de González Prada, pero esta habilidad del escritor ya se encuentra en páginas libres. Vamos a hablar de dos tipos de metáforas que utiliza González Prada, una de raigambre positivista y otra de raigambre naturalista. Es en esta segunda que se puede hablar de una estética de la fealdad. ¿Qué queremos decir en primer lugar con una metáfora positivista? Que para poder explicar, para poder transmitir sus ideas, lo que hace González Prada es apelar a la ciencia, apelar a la tecnología, a los avances de la época, y de esa manera crear una imagen en el espectador, ¿no? Estamos hablando de discursos que él presenta ante una audiencia, y una audiencia que necesita quedarse con algo. Por lo tanto, la imagen es importante, y esta imagen es especialmente, pues, técnica, ¿no? Y es así que vamos a encontrar en este campo ejemplos como estos, por ejemplo. La sociedad burguesa puede compararse a un vetusto edificio que amenaza ruina. Los nobles, los capitalistas y los sacerdotes son apolillados y endebles puntales que nada sostienen. Las columnas de hierro macizo, los que impiden el derrumbamiento final, son los militares. En otro texto dice: estos hombres, se refiere a las familias, a los hombres de las clases dirigentes, nos laminarían entre los cilindros de un trapiche, nos destilarían en la pila de un alambique, nos carbonizarían en un horno de quemar metales, si de nuestros residuos pudieran extraer un solo miligramo de oro. Y un ensayo titulado Nuestros periodistas en horas de lucha dice: como lámparas eléctricas, está hablando de los lectores, dice, como lámparas eléctricas que se inflaman, o sea, que dice que los lectores solo empiezan o los lectores son tan influenciados por los medios de comunicación que se encienden como lámparas eléctricas que se inflaman cuando la corriente parte de la oficina central, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí encontramos siempre esta presencia de los nuevos desarrollos técnicos,
¿no? Hablamos de un edificio, ¿no? Bueno, luego hablamos del trapiche, ¿no? Del miligramo de oro, ¿no? Después de las lámparas eléctricas, ¿no? Que se inflaman, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues esa vertiente que se encuentra no solamente en la primera etapa, ¿no? Porque como decíamos al comienzo, pues podemos hablar de una etapa primero positivista y luego radical, anarquista, pero en realidad en González Prada estas formas de escribir están presentes a lo largo de toda su obra, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros, y como estábamos diciendo desde un comienzo, es esto que hemos denominado la estética de la fealdad. ¿Por qué hemos utilizado ese término? Porque es en la segunda etapa de la obra ensayística de González Prada en que hay un interés más por la vertiente, podríamos decirlo así, naturalista, ¿no? De la expresión o de su expresión discursiva. Y es así que nosotros encontramos figuras, ¿no? Que más bien despiertan el rechazo, que despiertan el desprecio, que despiertan digamos, que buscan impactar de manera contundente en el lector. Este propósito de González Prada, obviamente, tiene pues un efecto concreto en el público, pero también pueden ser tomadas como elementos simbólicos que él quiere expresar y que van más allá de su discurso racional positivista. Y esto es interesante, ¿no? ¿Cómo es que un escritor que defiende la ciencia, que busca que todo se entienda, recurre a estos elementos literarios para poder él completar sus ideas? Y es así que nosotros encontramos que se trata de síntesis muy bien logradas que transmiten lo que nos quiere sus preocupaciones. Una de este tipo de metáforas orgánicas las tenemos ya en páginas libres, ¿no? Que es esta famosa que les leo ahora, ¿no? Que se encuentra en Propaganda y Ataque. González Prada dice: en resumen, hoy el Perú es organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota pus. En el mismo ensayo, dice, Propaganda y Ataque, dice en otra parte: por el rodadero de la política bajó todo a corromperse en charco cenagoso y pútrido. Y entonces estas entradas, ¿no? Ya tienen o buscan un efecto diferente, ¿no? Ya no explicar, ¿no? O bueno, ya no solamente explicar, sino también impactar, pero impactar a partir de lo feo, ¿no? A partir de lo que puede una sensación para despertar desagrado más que agrado, ¿no? En este ensayo que ya he citado, que se llama Nuestros beduinos, y que está, bueno, a propósito, es curioso anotar, por ejemplo, hemos hablado de Horas de Lucha, y los títulos de esos ensayos son Nuestros aristócratas, nuestros costumbristas, nuestros liberales, pero a diferencia de Páginas Libres, aquí González Prada ya se toma algunas licencias metafóricas en los mismos títulos, ¿no? Por ejemplo, tiene un ensayo que se llama Nuestros licenciados vidriera, y tiene otro que se llama, que menciono, Nuestros beduinos, ¿no? El beduino es el comerciante que es capaz de vender todo, ¿no? De que va más allá y no tiene ninguna consideración moral respecto a su interés por la fortuna. Y es por eso que él, cuando hace la crítica a la clase dirigente peruana del siglo XIX-XX, habla de nuestros beduinos, ¿no? Como si se tratara de mercachifles. Bueno, en este ensayo, Nuestros beduinos, y en Horas de Lucha en general, es donde él desarrolla más esta estética de lo feo. En un fragmento, él dice:
nacen los beduinos como el hongo en el estercolero, se adhieren como la ostra a la peña, se propagan como la tenia en los intestinos, se cuelan como el aire por las rejillas más estrechas. Poseen la sutileza del hidrógeno y la ductilidad del oro. Donde se desliza uno, se deslizan 1000, se deslizan todos, porque forman un jesuitismo de frac y una masonería de puchero. Fíjese que aquí encontramos estos dos elementos que hemos mencionado. Aquí los encontramos más bien en otro orden, ¿no? Hongo del estercolero, ostra a la peña, tenia en los intestinos, son de naturaleza naturalista. Pero inmediatamente después regresa a esas metáforas cientificistas y dice sutileza del hidrógeno y ductilidad del oro, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tonos con los que González Prada se acerca o trata de ejemplificar sus reflexiones. Como podemos observar, estos términos tratan de calificar, de llamar la atención sobre la sociedad peruana de la época, pero también se ocupa de algunos grupos en concreto, ¿no? Como hemos dicho, en Olas de Lucha, él profundiza en una crítica anticatólica, ¿no?, muy fuerte, y hay más de un ensayo, ¿no?, dedicado a lo que él considera la connivencia entre la clase religiosa católica y la clase dirigente. Y es en esta ocasión en que González Prada también aprovecha para hacer una comparación entre la parte física del clero, ¿no?, digamos el aspecto físico, con la parte moral, ¿no? Y esa es una de las características de este naturalismo, ¿no? Si algo es desagradable es porque internamente también lo es. Y aquí tenemos un fragmento en el que hace esta crítica a los sacerdotes, a los curas, donde encontramos plenamente ejemplificada esta estética de lo feo. Dice: cuando vemos esas desvergonzadas calvicies a los 25 años, esas cabezas en forma de conos truncados, esos pómulos salientes y almagrados o terrosos, esas quijadas a los Carlos II el hechizado, esas diminutas espaldas con la media jiba de polichinela, esos pechos angostos y cóncavos, esos longincuos brazos que terminan por toscas manos de reptil, esas atrofiadas caderas de orangután y por último esas piernas filiformes que ya se juntan en las rodillas para remediar un elipse, o ya se tocan en las rótulas y se apartan en los juanetes para formar un ángulo, no podemos menos de exclamar: valientes defensores de la religión. Entonces, todo lo que los términos que utiliza González Prada para hablar de los curas está en este tono, ¿no?, de lo despreciable. Desde la forma de sus espaldas, desde lo corto de sus pechos, ¿no?, de lo deforme de sus brazos y rodillas, ¿no? Son, calificativos concretos que hace del cuerpo de estas personas y que corresponde a lo que él piensa moralmente de ellas. Pero no solamente González Prada habla de la sociedad en general o de un grupo en particular, sino, por supuesto, que dentro de sus objetivos está también hacer una crítica del propio sistema político peruano. Y es ahí que también encontramos este tipo de acercamiento a su literatura, ¿no?, en sus reflexiones.
En unos últimos pasajes de nuestros beduinos, que ya hemos citado, se dedica a hablar sobre las elecciones, las próximas elecciones que va a haber en el país. Algo que también va a ocurrir en nuestro país muy pronto. Y dice lo siguiente: hoy la próxima elección de presidente simula signos de vida en este organismo paralizado y casi muerto. Los candidatos lucha de cuervos por dar picotazos a la ensangrentada cabeza de un soldado moribundo. Los políticos agitación de vibriones en las entrañas de un cadáver. Los periódicos riña de meretrices en el charco de una plazuela. Asistimos a un espectáculo útil y necesario, aunque cínico y nauseabundo. Todos los hombres públicos, valiéndose de documentos fehacientes, se arrojan a la cara el lodo que amasaron en su camino. Parece la sacada al sol de todas las inmundicias almacenadas en un hospital de sifilíticos y leprosos. Solo falta que la nación arroje una dosis de ácido fénico. Entonces, fíjense pues lo realmente duro que es con el Estado, ¿no? Recordemos que la palabra Estado, la etimología de la palabra Estado viene de status, que significa erecto, ¿no? Sostenido. Pero lo que está haciendo González Prada es comparar el Estado con un cadáver, con un cuerpo enfermo que está moribundo, ¿no? No solamente se trata de imágenes que ahondan en la desproporción, en lo deforme, ¿no? En lo desagradable, sino también se trata de imágenes que vinculan la metáfora con lo más bajo en la clase social, ¿no? Y, por ejemplo, compara los periódicos con una riña de meretrices en el charco de una plazuela, ¿no? Está muy presente, por ejemplo, esta imagen de lo líquido, ¿no? Y lo líquido nauseabundo. Hablemos de charcos, ¿no? De cabezas ensangrentadas, ¿no? De inmundicias almacenadas, ¿no? Hay también un tono irónico, ¿no? O una especie en esta imagen de las meretrices hay también una imagen humorística, ¿no? Ridiculizante, ¿no? Y en la última parte de lo que hemos leído dice: solo falta que la nación, y la nación está con mayúscula, arroje una buena dosis de ácido fénico, ¿no? Ahí tenemos también lo líquido. Hay mucho más en González Prada por descubrir en este campo. También se podría decir que hay una beta humorística en esta línea, pues lo feo también remite, ¿no?, a la ridiculización y también el humor, un humor negro, pero humor al fin y al cabo, que son líneas que se pueden desarrollar aún más en la obra de González Prada o en la lectura de la obra de González Prada. Creo aún que hay más por descubrir, en el sentido de que como decíamos anteriormente, falta todavía un acercamiento más detenido en su obra para conocer la cronología de sus textos, pero también para poder ampliar y conocer la verdadera dimensión del valor literario y escriturario de este escritor, ¿no? Creo que esto fue un poco el punto de partida, ¿no? Esta pasión y este reto por tratar de colocar en palabras lo que él sentía de la sociedad peruana y la manera como lo expresan estas metáforas, es un punto de partida para lo que posteriormente escritores como César Vallejo, como José Santos Chocano, como Abraham Valdelomar, y cada uno en su propia ruta,
incluso también los mismos líderes intelectuales y políticos posteriores, como José Carlos Mariátegui y Aya de la Torre, él fija ese punto como para que haya una continuidad, ¿no? Y se trata en gran medida, ¿no?, de un esfuerzo por tratar de expresar lo que era la sociedad y el sentir moderno de una nación que recién empezaba a cuajar. Muchas gracias.